hemos determinado suspender por un periodo de 2 semanas las clases en los jardines infantiles, colegios municipales y colegios privados subvencionados. El 15 de marzo del año pasado, luego de que se decretara la fase 3 de contagio del COVID-19 en Chile, fue que el gobierno decidió suspender primero por 2 semanas las clases presenciales en el país. Ese día se contabilizaban 75 casos confirmados a nivel nacional, pero ya no era posible establecer la trazabilidad en todos ellos. Eran los primeros días del coronavirus en el territorio y el temor de muchas y muchos se acrecentaba con las imágenes que desde Europa vaticinaban una escalada dura, dolorosa y agotadora de los casos. Mundialmente se contabilizaban 5.700 muertos y más de 151.000 casos. Hoy la situación es muchísimo más crítica, eso todas y todos lo sabemos, pero a 16 meses de ese momento el agobio también es real. Le pedimos entonces al presidente y a los estudiantes tocar por primera vez la campana en este año escolar 2021. Con un breve intento de regreso presencial en marzo pasado, hoy las clases a distancia han revelado la inequidad de la educación en el país, han obligado a repensar la enseñanza y también han puesto en constante cuestionamiento a las autoridades, quienes en sus manos tienen la responsabilidad de ver cómo avanzar en esto, cómo gestionar la pandemia. Mientras el Colegio de Profesores hace énfasis en el riesgo de contagio que significan las actividades presenciales, la autoridad insiste en la reapertura de los colegios. Que solo en fase 4 nosotros estimamos que se podría comenzar un proceso muy gradual, muy cuidadoso de retorno a clases presenciales solo a partir de la fase 4. ¿Y los estudiantes? ¿Qué pasa con ellos? 39.000 han dejado sus escuelas y cientos, dicen los expertos, simplemente no están aprendiendo. Priorizar este retorno, como plantea ahora el Colegio Médico, junto a varias otras medidas, ¿es la solución? Se lo consultamos en Dime Web al Colegio de Profesores. Tenemos hartas informaciones relativas a este tema, lo decíamos recién, hay un planteamiento del Colegio Médico por poder comenzar con clases presenciales en etapa 1 de una modificación en el plan paso a paso. Pero también hoy estamos hablando de que el Ministerio de Educación junto con Salud estarían elaborando una propuesta para poder hacer funcionar los establecimientos educacionales en cuarentena. Esa medida, comencemos de lleno, ¿qué le parece a usted? No, a nosotros nos parece que es una medida absolutamente desacertada, incluso hemos dicho como organización que nos parece criminal pretender hoy día que en fase 1 se abran las escuelas, se abran los jardines infantiles, precisamente cuando estamos en cuarentena y cuando la misma autoridad nos ha dicho que es cuando más hay que cuidarse, cuando ha señalado que evitemos el salir de nuestros lugares, de nuestros domicilios, de nuestras casas, porque lo fundamental y lo central es tratar, obviamente, de terminar con la pandemia que hoy día tenemos en Chile. Y en esa dimensión, la lógica de la cuarentena es estar absolutamente en los domicilios y no salir de allí. Por tanto, no tiene ninguna lógica y la verdad es que nosotros no logramos entender cómo dos ministerios importantes como son Educación y Salud estén hoy planteando la posibilidad que mientras está toda la población en sus casas resguardados, en cuarentena, confinados, se diga los niños, las niñas, los adolescentes salgan y vayan a las escuelas. Eso significa que tienen que salir los padres porque hay que ir a dejar a los niños, eso significa que hay que tomar locomoción. Por tanto, nosotros creemos de verdad que es criminal pretender hoy día una medida de esa envergadura para nuestros estudiantes y para las comunidades escolares de todo Chile. De todas formas, Carlos, cuando vemos las consecuencias también, lo planteamos al principio, que deja tener por 2 años ya prácticamente la pandemia con los niños recluidos en sus casas, con una educación que quizás no está siendo de la misma calidad que podrían tener de manera presencial. ¿Sigue siendo requisito la fase 4 para volver a clases presenciales? Bueno, por cierto que nosotros hemos manifestado siempre el deseo y la voluntad y ojalá pudiéramos volver cuanto antes a la presencialidad. En eso no hay discusión. Creemos que el tema de fondo es otro. Aquí todos tenemos muy claro que la presencialidad nada la reemplaza. Pero el tema central es que estamos frente a situaciones que hoy día, como es la pandemia, mata a nuestros estudiantes y eso indudablemente que nos parece muy, muy preocupante. Tenemos 81 niños muertos en Chile, 81.
cuando el mismo ministro que hoy día tenemos de Educación el año pasado sostenía que en realidad no había que preocuparse porque a los niños no les afectaba el coronavirus. Hay 81 niños muertos. Entonces, indudablemente que cuando uno conoce esa realidad, se da cuenta que aquí estamos frente a dos situaciones delicadas: el derecho a la educación o el derecho a la vida. Y obviamente que frente a esa situación, las comunidades escolares, las madres, los padres, los apoderados, durante este más de año que llevamos de pandemia, obviamente que han priorizado por el derecho a la vida. Por eso, de esa forma, uno puede entender cómo el 95% de las madres, padres y apoderados no han enviado a los niños a la escuela cada vez que el ministro ha abierto estos establecimientos, porque aquí hay que priorizar, y entre ambos, sin lugar a dudas, que está primero el derecho a la vida. Entendemos que es delicado la situación de salud mental de nuestros estudiantes, que más que nosotros, que la conocemos y sabemos que es bastante delicada. Entendemos que, por cierto, hay un tema de rezago, por cierto que sí, y también nos preocupa. Por eso nos gustaría tener un ministerio que más bien estuviera preocupado de entregar las condiciones para que las clases telemáticas lleguen efectivamente a todos los estudiantes y no lo que hoy día ocurre. Claro, en eso también ellos dicen que hay algunos requisitos para que cumplir si los establecimientos quieren volver a abrir en cuarentena. Pero me gustaría que entráramos ya a poder analizar este planteamiento que hace el Colegio Médico con el cortocircuito. Ellos restablecen estas medidas del plan paso a paso, establecen etapas distintas: etapa 0, cuarentena; etapa 1, ya consideramos el ingreso a clases, pero de los más pequeños. Quiero que, Carlos, primero revisemos estas declaraciones que entregó la presidenta del Colegio Médico para poder ir entendiendo esta postura de regreso a clase. Escuchemos. En nuestro juicio debería ser, en primer lugar, permitir e incentivar las actividades de bajo riesgo al aire libre de la población que ha estado confinada tanto tiempo. En segundo, retornar presencialmente a clases de los niños, niñas y adolescentes de forma segura, en concomitancia y trabajo con las comunidades educativas. Carlos, la pregunta ahí de lleno es entonces, ¿es practicable comenzar en esta etapa 1, en un plan distinto, una reformulación, como lo decía del plan paso a paso, comenzar con clases de los jardines y la educación básica? Bueno, el día de ayer sostuvimos una reunión con la precisamente presidenta del Colegio Médico y con toda la directiva, en donde se nos presentó todo este plan en detalle, pudimos hacer todas las consultas. Fue una reunión muy franca, muy sincera, donde también nosotros, por supuesto, que expusimos nuestros puntos de vista y nuestros reparos respecto de esta propuesta. Y básicamente el reparo nuestro tiene que ver como colegio de profesoras y profesores, primero con lo que nosotros conocemos y sabemos, que es lo que ocurre y lo que piensan las comunidades educativas, las madres, padres, los apoderados, respecto de lo que significa el retorno a la presencialidad. Y en ese sentido nos parece absolutamente inadecuado, nos parece que no corresponde el que se comience para el retorno a la presencialidad primero con los estudiantes más pequeños, kinder, prekinder, salas cuna. ¿Quiénes deberían empezar primero? Nosotros creemos que deberían de partir, indudablemente, que estando las condiciones, teniendo una pandemia controlada, los estudiantes de enseñanza media, terceros, cuartos medios, por ejemplo, que siempre nos preocupan fundamentalmente porque hay un término de proceso escolar que se genera con la PTU, etcétera. Por tanto, de partida, iniciar con que salgan en primer término los más pequeñitos, nos parece en realidad que no es conocer la realidad de lo que ocurre en nuestros establecimientos escolares. Pero si vemos lo que pasa con, no estoy diciendo que necesariamente sean los niños de tercero o cuarto medio, pero nosotros sabemos que los jóvenes también han tenido un incumplimiento alto dentro de las medidas sanitarias. ¿Se puede confiar en que los contagios no van a avanzar en colegios que estén abiertos con niños de tercero y cuarto medio? Cuando son adolescentes, son mucho más rebeldes. Es que por eso señalamos, nosotros el reparo que planteamos en primer término es que creemos que mientras no estén las condiciones no se puede partir y menos iniciar, que los primeros que partan, digamos, los primeros que salgan después de estos cortocircuitos que plantea el Colegio Médico, sea abrir escuelas, jardines infantiles y liceos. De eso nosotros no estamos de acuerdo, nos parece que no es la mejor medida. Y además se agrega a ello, teniendo presente que no es la mejor medida, que se pretende partir incluso con los más pequeños, lo cual es aún peor. Ahora, dentro de este planteamiento que hace el Colegio Médico, ya tenemos claro que en el plan paso a paso ustedes dicen fase 4, reapertura de establecimientos educacionales. En el planteamiento que hace el Colmed, ¿en cuál etapa cree usted Nosotros creemos que la etapa 3, se lo dijimos ayer al que es un equivalente a fase 4. Que es el equivalente a fase 4, pero ojo, una cosa importante, Carolina. Yo quiero recordar que el Consejo Asesor y el Gobierno de Chile el año pasado, cuando teníamos niveles de contagios menores incluso que lo que hemos tenido este año, la propuesta que planteaba era fase 4.
De allí que también nosotros tomamos el tema fase 4 del año pasado. Fueron ellos los que han ido cambiando en el tiempo la situación, pero la pandemia no solo no ha cambiado, sino que ha empeorado. Y hoy día tenemos una situación hospitalaria con un colapso que todos conocemos, pero además tenemos niveles de contagio superiores a los que teníamos el año pasado. Bajo esa lógica, nosotros continuamos con lo que dijimos siempre: el que ha cambiado las reglas del juego ha sido el gobierno, pero repito, con una situación de pandemia peor que la que teníamos hasta el año pasado. ¿Qué pasó en marzo pasado? ¿Hubo brotes? El Ministerio de Educación dice que eso prácticamente no ocurrió. Lo que ustedes han podido recabar de los docentes, de los apoderados. Primero señalar que en realidad a este llamado y a esta presión que ha hecho el Ministerio, muy preocupado de abrir las escuelas, no asistieron los estudiantes, básicamente. No fue más de un 5% del total de estudiantes que debió haber ido. Eso creo que es importante tenerlo presente. Y aún así, no obstante la poca cantidad de estudiantes, hubo más de 100 colegios que tuvieron que cerrar. Y ojo, que estamos hablando de colegios como, por ejemplo, el colegio donde el ministro tiene a sus hijas. Si en ese colegio donde el ministro tiene a sus hijas, que es un colegio pagado, que tiene todos los recursos y todas las condiciones, no fue posible controlar la situación de la pandemia, ¿qué puede ocurrir en colegios que están bastante más alejados que donde tiene el colegio el ministro, en donde además los protocolos están solo en el papel, que ha sido la denuncia que nosotros hemos hecho? Es decir, que aquí no hay cumplimiento respecto de las condiciones que se pide, porque los establecimientos educacionales en muchos lugares ni siquiera tienen recursos para poder comprar cloro para los baños. Entonces, hubo reclamos, hubo denuncias, las hicimos ver en su momento, respecto de colegios que pedían a los padres que llevaran las mascarillas, que no había alcohol gel, que no había nada, porque una cosa es lo que pasa en algunos colegios, que son los que aparece el ministro en televisión, y otra muy distinta es el Chile real. ¿Y usted me podría dar algún ejemplo de colegio que esté bajo esas condiciones? Porque finalmente nosotros sabemos que hay una realidad, sabemos que la pandemia no está siendo muy amable con todos nosotros, pero hay otras condiciones que también que evaluar, hay una cara detrás de esto. ¿En qué colegios, en qué realidades, en qué comunas estamos viendo esas condiciones que no se están cumpliendo sanitariamente para poder permitir un regreso presencial? Es decir, en todas las comunas populares hay una problemática muy grave respecto de las condiciones y particularmente de los medios que tengan, ¿cierto?, los recursos que tengan los sostenedores. También aquí hay, recordemos, una cantidad importante de sostenedores municipales que han señalado y que no han abierto las puertas de sus colegios ya desde el año pasado, entre otra cosa porque no están las condiciones. Hay informes de Contraloría que daban cuenta de la situación de infraestructura de los colegios de la comuna del Bosque, Contraloría lo señala, respecto de las condiciones que tienen, que por supuesto no están las condiciones para ello. Y a nivel de regiones ocurre exactamente lo mismo. Si aquí hay una gran cantidad de, repito, colegios que son fundamentalmente los sectores populares, los sectores, digamos, más privados de condiciones y de elementos que hoy día lamentablemente no tienen esos recursos. Bueno, de hecho se presentó en el Congreso una iniciativa que busca mejorar las condiciones bajo las que se están ejerciendo estas clases a distancia, no solamente los establecimientos educacionales de manera física, sino que también de cómo se están ejerciendo estas clases. Porque también sabemos que hay agobio de parte de los docentes, pero también hay problemas de salud mental en varios estudiantes. Pasemos a revisar las declaraciones acerca de quienes presentaron este proyecto de ley. Queremos presentar una nueva iniciativa, un proyecto de ley que tiene que ver con las condiciones laborales de docentes y asistentes de la educación a raíz de la pandemia y con todas las adaptaciones que ha tenido que tener el sistema educativo. Y este proyecto asume las condiciones más graves aún en condición de pandemia y es lo que queremos modificar. Yo espero que el gobierno se allane a que efectivamente estas medidas se aprueben, ojalá que se comprometan también a patrocinar el proyecto. Bueno, lo que veíamos ahí eran estas posturas. Básicamente poder mejorar las condiciones en que los profesores están realizando sus clases a distancia. Estamos en la pandemia, probablemente esto va a seguir el resto del año. Pero también hay quienes cuestionan la posición que ha tenido el colegio de profesores, los mismos profesores, acerca de estar dispuestos también a ceder de su tiempo y a poder ayudar a los estudiantes mientras están en sus casas. ¿Cómo usted responde a esas críticas? O sea, si podríamos también ejemplificar algunas declaraciones que el mismo gobierno ha hecho en función de que los profesores no quieren hacer clase. ¿Qué responde usted a eso? Bueno, han sido declaraciones, primero que nada, absolutamente repudiadas por toda la comunidad. Si hay un sector a nivel del país que ha tenido un reconocimiento respecto de la labor que ha desarrollado desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, ha sido precisamente el profesorado, porque ello da cuenta de lo que ha sido efectivamente el compromiso y la vocación del docente. En realidad los niveles de agobio en los cuales hoy día se están llevando a cabo
las labores docentes en Chile, el ejercicio de la profesión docente, son terribles, son enormes. Yo quiero recordar que el tema del agobio ya venía siendo tema para el profesorado nacional antes incluso de la pandemia. Nosotros tuvimos el año 2019 una paralización de actividades de 52 días, que no era por aumento de sueldo, ni era por mejorar nuestras condiciones remuneracionales, sino que fundamentalmente era por el tema de agobio, el trabajo inútil que se le obliga al profesor a hacer y que pierde horas y horas y horas y que no guarda ninguna relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese tema lo hemos venido manifestando ya desde el año 2019 con una paralización de 52 días, pero que en tiempos de pandemia ha recrudecido. Porque aquí, en función de la pandemia, primero no hay ninguna regulación para el profesorado. Ya incluso los contratos de trabajo que determinan un horario de ingreso y de salida, con la pandemia no han podido desarrollarse fehacientemente. Y en esa línea, lamentablemente hay que decirlo, aquí ha habido un abuso absoluto de parte de muchos sostenedores y la labor del docente parte a las 8 de la mañana y termina fácilmente a las 10, a las 11, a las 12 de la noche. Y eso ocurre de lunes a domingo. Por tanto, este proyecto de ley del cual estamos en conocimiento, hemos estado en directa relación con la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, viene un poco a resolver esa situación, a decir no es posible continuar en esta lógica de agobio absoluto en el cual hoy día se ejerce la profesión docente en nuestro país. Pero claro, de todas formas, igual hay sectores que acusan a los profesores de ser intransigentes, de que no están colaborando en mayor medida en poder, no digo de las clases a distancia, sino que en poder buscar una solución de cómo mejoramos la educación a distancia. ¿Hay alguna propuesta que se pueda hacer también de parte del colegio acerca de cómo ir mejorando este sistema y no solo hablar de las condiciones en las que se está ejerciendo, porque todos sabemos que estamos todos los sectores afectados, estamos todos presencialmente o desde la casa? O sea, la salud mental en Chile ya es un problema y lo va a seguir siendo por mucho tiempo más a raíz de la pandemia. Entonces, ¿cómo podemos también mejorar, buscar alguna solución para al menos también poder evitar este daño que se ha pensado que puede existir en los estudiantes? Por supuesto, nosotros como Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, ya el año pasado, en el mes de mayo, presentamos al país, al Ministerio de Educación, una propuesta de nuclearización que tiene que ver con la lógica de priorizar fundamentalmente los elementos centrales y esenciales que deberán de trabajarse con los estudiantes y que van en la lógica de la integración tanto de contenido como también del trabajo integral, en donde por supuesto que la necesidad de la preocupación hoy día por todo lo que tiene que ver con la salud mental de los estudiantes es clave y fundamental. Y hemos presentado esta propuesta y en muchas partes de Chile estamos trabajando en esa dirección. Porque si hay un sector que se ha preocupado de la contención emocional respecto de los estudiantes, hemos sido los docentes. Porque a diario compartimos, conversamos, estamos con nuestros estudiantes, con nuestros padres y apoderados, sabemos las problemáticas que tienen y allí el papel del profesor, que va más allá de solamente entregar clases en tal o en cual materia, ha sido central y fundamental. Por ello la alta valoración, nosotros estamos en esa dirección y lo hemos señalado, pero por lo mismo, porque conocemos la realidad, sabemos qué es lo que está pensando, qué es lo que está viviendo, qué es lo que está sufriendo hoy día la madre, el padre, el apoderado, su hijo, su familia, es que decimos no podemos llevar a estos niños y a estas familias y a estas comunidades escolares a una situación que el día de mañana podamos incrementar ese número de 81 niños muertos que tenemos hoy día. Ahora, el ausentismo, lo que tiene que ver también con la deserción escolar, hablábamos de que casi 40.000 niños también, no es una cifra muy alejada de lo que pasa el resto de los años, hay que decirlo también, pero casi 40.000 niños que están dejando la educación. ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, nosotros insistimos, ese es un tema central que se lo hemos planteado incansablemente a la autoridad, al Ministerio de Educación, y aquí el Ministerio de Educación se ha desentendido absolutamente. Aquí lo que debe de existir, y lo hemos dicho en primer término, todo este ausentismo, toda esta deserción escolar ocurre en primer lugar porque no hay conectividad. Si algo ha traído la pandemia es demostrar la tremenda desigualdad que existe hoy día en Chile. ¿Y cómo se refleja esa desigualdad que hoy día tenemos en Chile? En que tenemos una cantidad enorme, miles de hogares, que los padres no tienen conectividad, que el tema del Wi-Fi, el tema del aparato, del computador, del celular, no está en posibilidades de tenerlo esa familia. Por tanto, si tenemos hoy día clases telemáticas y el niño no tiene conectividad, ya no hay ninguna posibilidad. ¿Quién es responsable de ello? El Estado. El Estado debe ser el garante de entregar conectividad y esa debió haber sido la primera preocupación del Ministerio de Educación desde cuando se decretó el que se cerraban las escuelas fruto de la pandemia. Sin embargo, desde esa fecha que lo venimos reclamando, no hay ninguna respuesta de parte de la autoridad. ¿Qué hemos hecho los docentes? Y eso se ha visto, han aparecido incluso reportajes al respecto,
profesores dejando guías en la casa, en plena pandemia, todos en cuarentena, dejando guías en la casa, profesores llevando la materia a los estudiantes, es decir, haciendo miles de distintas situaciones para que los niños no pierdan, obviamente, el contacto y la relación con el establecimiento educacional. Pero la primera prioridad y la primera preocupación debiera de ser indudablemente del Ministerio de Educación, y han fallado absolutamente, no han cumplido con su deber, y la verdad que el Ministerio jamás ha tomado en serio este tema, y su única obsesión por parte del Ministro ha sido abrir establecimientos sin importar si los niños van o no van, porque en la práctica, repito, no más allá del 5% de los estudiantes han ido a los llamados que ha hecho el Ministerio respecto de clases presenciales, pero hay un tercio de estudiantes que hoy día no tienen conectividad, y el Ministerio de Educación lo mira, lo observa, lo ve y no hace absolutamente nada por resolver ese tema. De todas formas, en este escenario parece que igual estamos cerca de que los establecimientos vuelvan a abrir por orden del Ministerio de Educación, pero de manera voluntaria. Ellos también, de hecho, se acoplaron a lo que dijo el Colegio Médico con respecto a esta propuesta de abrir primero con los más pequeñitos, pero en esta etapa, nueva etapa del plan paso a paso, en fase 1. Pasemos también a revisar lo que dijo el ministro. Desde el punto de vista educativo, la propuesta que ha hecho el Colegio Médico nos parece muy importante, porque una vez más pone la educación y específicamente las actividades presenciales como una prioridad en el contexto de la pandemia. Carlos, para ir finalizando ya y redondeando, usted dijo el 6 de abril que después del regreso presencial a clases no sabían nada del ministro. ¿Qué pasa ahora con estas declaraciones? ¿Qué pasa con la relación que ustedes tienen con el gobierno? ¿Ha habido acercamientos? ¿Hay posibilidad de conversar la situación? Bueno, la verdad que sobre el tema pandemia y todo lo que tiene que ver con lo que estamos viviendo, no ha habido conversaciones con el ministro hace mucho tiempo, con las autoridades del ministerio respecto a este tema. La verdad es que desde febrero, marzo, que fue la última vez que nos encontramos, no ha habido nuevos puntos de encuentro, ¿ya? ¿Pero podría haber ahora? O sea, nosotros estamos plenamente disponibles y siempre lo hemos estado. Lo que queremos sí es que exista un diálogo verdadero, no un monólogo. No necesitamos que alguien venga a imponer la tesis que ha dicho y que todos conocemos porque todos los días aparece en la prensa. Si queremos verdaderamente un diálogo, nosotros lo hemos dicho, nos parece fundamental y central encontrarnos con las comunidades escolares, escuchar a las comunidades educativas, formar las mesas de trabajo que en su momento el presidente de la República informó a todo el país que se iban a conformar y que el Ministerio de Educación ha boicoteado absolutamente y no ha generado ninguna posibilidad de mesa en ninguna parte de Chile. Eso nos preocupa. ¿Y tienen espacio ahí, por ejemplo, las voces de los expertos que también están pidiendo pensar en la educación y regresar a clases? ¿Tienen ellos cabida para aportar en este debate? Por cierto, a nosotros nos parece que aquí debemos generar un debate en donde todos seamos escuchados, todos. Y los expertos que efectivamente sean independientes del gobierno, porque también hemos sabido con el Consejo Asesor todo lo que ha ocurrido, por algo el Colegio Médico se retira en su momento. Indudablemente que necesitamos un grupo, un consejo de expertos que sea absolutamente independiente del gobierno y que podamos dialogar y conversar. Nosotros estamos abiertos a discutir, a analizar, pero también a que se escuchen las comunidades escolares. Nosotros lo que representamos en definitiva es la voz de estas comunidades escolares que efectivamente hoy día tienen muchas discrepancias respecto de lo que ha sido el actuar del gobierno respecto de este tema durante ya más de un año, y por supuesto que hay muy poca credibilidad en las autoridades cuando nos invitan y nos llaman que está todo ok, que no hay ningún problema para volver, pero en la práctica eso no ocurre. De hecho, acerca de eso, la credibilidad que tiene el Ministerio de Educación para poder implementar el regreso presencial de clases, estuvimos conversando hace una semana atrás con la ex ministra de Educación, Adriana del Piano. Queremos también invitarlo a revisar esta declaración porque, como lo decía, ella también está en la posición de que volvamos pensando en la educación de los niños. Escuchemos también. Y yo creo que dadas las condiciones, yo juntaría esos dos elementos y que claramente salgan a la luz pública y hablen, y que el ministro de Educación diga, esta semana se han incorporado 24 nuevos colegios que están funcionando, esta semana no hemos tenido ningún contagiado al interior de los colegios, o hubo un caso en tal lugar que está, en fin, que sea parte del reporte, porque creo que de esa manera la gente sentiría el respaldo del Ministerio de Salud frente a las acciones que tome con sus niños.
y es parte también de los planteamientos que surgen dentro de esta discusión. Si quieren también revisar la entrevista completa, Carlos, usted, la gente que nos está viendo, también la pueden revisar en nuestro sitio web www.waptv.cl. Y con estas declaraciones también, Carlos, queremos irnos despidiendo. Gracias por acompañarnos y también que esté súper bien. Ojalá que esto tenga algún buen término, porque lo sabemos, la pandemia al menos va a seguir y es probable que sigamos hablando acerca de la educación a distancia. Por supuesto, gracias Carolina, y reiterar, nosotros somos los más interesados, y lo hemos dicho siempre, en volver a la presencialidad, ojalá sea cuanto antes, pero creemos sí que corresponde que sea en condiciones seguras, y allí es donde está el tema de discusión, pero siempre estamos abiertos, pero por sobre todo defendiendo la vida y la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes, que creemos que es lo fundamental. Muchísimas gracias, Carlos. Un gusto. Y nosotros no nos despedimos, vamos a seguir conversando acá en Dime WAP. Luego tenemos una interesante conversación también con una psicóloga. Joana Nahar nos va a estar hablando acerca de todo lo que tiene que ver con los peligros en Internet, también acerca de los niños, así que no se vayan. Y regresamos acá en Dime WAP con el adelanto que les dábamos antes de la pausa, porque queremos conversar acerca del cuidado de los niños y niñas en el uso de Internet, porque sabemos que ese fue uno de los aspectos fundamentales para el secuestro del que estamos hablando esta semana. Para este tema nos acompaña la psicóloga Joana Nahar, quien es experta en esta temática, nos va a ayudar a entender también y nos va a entregar algunos tips acerca de qué pueden hacer los padres y las madres para evitar situaciones como esta. Joana, ¿cómo estás? Hola Carola, bien, gracias. Contenta de que podamos hablar de estos temas que son súper importantes. Gracias a ti entonces. Joana, lo primero, claro, no podemos perdernos en esto. Estamos hablando de un secuestro. Hay un hombre que es pedófilo, que logró de alguna forma tomar contacto con esta menor de edad y que finalmente termina llevándosela. ¿De qué tipo de situación estamos hablando en este minuto? O sea, claramente todo lo que hemos visto que ha vivido esta niña corresponde a un tema de abuso sexual. De todas formas, el tema es el fácil acceso que ahora tienen este tipo de personas, ¿ya? Y no hay que perder de vista que todo lo que ella pudo haber querido, entre comillas, al ser menor de edad, el consentimiento está absolutamente viciado. Un niño de 13 años y menos no sabe realmente lo que es bueno, qué es lo que quiere, qué es lo que siente, no sabe qué le está pasando. Además está en una edad súper complicada, donde está teniendo muchos cambios. Entonces todas las consecuencias que esta niña va a tener probablemente serán todas las consecuencias que vemos en los abusos sexuales, en donde yo he trabajado casi toda mi carrera en eso. Entonces son consecuencias bastante complicadas, más allá de que haya un componente de seducción o no, que también siempre está en el tema de los abusos. Hay ahí fenómenos súper complejos a los que ella va a tener que enfrentarse, además del tema jurídico, en donde tiene que hacer un montón de diligencias. Yo estuve 10 años en fiscalía atendiendo y ayudando a estas víctimas, y es súper complicado también que un niño pase por todas las diligencias que ahora le tocan a estas chicas. Joana, de hecho, podemos estar hablando de esto porque es el caso que hemos visto durante la semana, pero hay muchísimos más. O sea, según datos de la PDI, son 2.300 las denuncias que se recibieron por contactos entre adultos con niños a través de Internet y de redes sociales, que, como lo decíamos, se recibieron en la PDI y solo durante 2020. Es un fenómeno, ¿cómo lo podemos calificar? Lo que pasa es que yo creo que, claro, este tipo de personas, estos tipos, digamos, buscan la forma, ¿ya? O sea, generalmente lo que uno ve es que son personas que antes, cuando el tema de Internet o las redes no era tan fácil, digamos, no estaba tan a mano, lo que hacían era estar o en kioscos vendiendo dulces o furgones escolares. O sea, ellos buscan la manera de estar súper cercanos a los niños. Entonces las redes, sobre todo hoy día que estamos en pandemia, más aún el año pasado, es una situación súper fácil para ellos, para acceder. Ahí hay un tema que es el que vamos a hablar hoy día, porque es muy complicado, porque en el fondo estamos con las redes, los niños están viviendo en un mundo digital, ellos nacieron con eso, muy distinto a nosotros. Entonces el tema acá justamente va a tener que ser cómo nosotros como papás nos empoderamos, sin el tema de prohibir, porque sabemos también que a esa edad la prohibición hace que ellos quieran más acceder a eso que se les prohíbe. Entonces ver la manera en que uno pueda estar
dentro de esta situación, observando lo que está pasando. Ahora, obviamente hoy día Internet es una forma que se abre, es un camino que se abre para los pedófilos, de todas maneras, así como se abre para muchas otras cosas. Es una plataforma, es un camino. Pero este tipo de personas ha estado siempre cercana a los niños. Entonces cualquier camino, cualquier escenario que se abra para acercarse a un niño, van a ver este tipo de hombres, o bueno, de personas. Joana, y en ese sentido, a raíz de lo que hemos estado hablando, con la búsqueda, pero también considerando lo que decíamos, que no es el único caso, de manera lamentable, parlamentarios estarían buscando la manera de presentar un proyecto de ley que busque finalmente hacer un mayor control de los padres, de las madres, por sobre el uso de Internet que hacen sus hijos. Quiero invitarte primero a revisar unas declaraciones en ese sentido y luego volvemos con la conversación. Por lo mismo, los controles que uno puede hacer al acceso que tienen niños en distintas etapas a contenidos que no son propios de su edad, por ejemplo, contenidos sexuales, o estar expuesto muchas veces al acoso sexual digital o el ciberacoso, son cosas que claramente hay que prevenir. Ahora, ¿cómo prevenirlas? Donde evidentemente un adulto cuenta con mucha más ventaja respecto a un menor y puede tener todas las atribuciones respecto a esta menor. Y en ese sentido, cualquier iniciativa que vaya en dirección a normar o aumentar penas respecto al uso de redes sociales por parte de los jóvenes. Bueno, es parte de lo que se ha dado durante estos días, esta conversación, y por lo mismo, Joana, me gustaría quedarme con la última inquietud de las que se presenta acá, con respecto a si es la vía legal la manera de poder establecer un mayor control o proteger a los niños frente a posibles abusadores. Lo que pasa es que yo creo que siempre la vía legal es un apoyo, ¿ya? Siempre está bien que se rijan por leyes estas situaciones nuevas que han llegado, pero yo creo que no es suficiente. O sea, hay aquí un tema que está sobre la mesa y que tiene que ver con cómo los padres, los supervisores, desarrollamos herramientas para conversar con los niños y para desarrollar una comunicación efectiva, pero una comunicación real, que haya un vínculo de confianza en donde uno pueda sentarse a conversar de verdad con los niños. Yo creo que, a ver, sí, yo siempre doy este ejemplo que en alguna parte lo escuché y me pareció súper bueno. Cuando uno era chica, por lo menos cuando yo era más chica, y quería salir a la calle, a ti te acompañaban a la puerta, te hacían mirar un día, que miraras desde la puerta y que quizás caminaras hasta la esquina. Después te acompañaban a cruzar la calle, después te miraban para que tú cruzaras solita. O sea, en el fondo había un acompañamiento paso a paso en lo que era para nosotros salir al mundo. Hoy día yo siento que eso no está. O sea, hoy día, como nosotros los adultos no tenemos tanta facilidad y no nacimos en una era digital, como que claro, de alguna manera no entendemos, entonces difícilmente podemos acompañar a nuestros niños. Ellos entienden mucho más. Entonces, en el fondo, claro, les abrimos un mundo, realmente un mundo, en donde ellos están solos, con todos los peligros y sin saber cómo manejarse. Entonces, primero yo creo que uno debiera empezar a entender, a interiorizarse y a acompañar al niño. Después, uno debiera empezar a hablar de los problemas que están surgiendo concretamente y desde ahí empezar a desarrollar un vínculo donde el niño pueda ser capaz, el niño o la niña puedan ser capaces de pedir ayuda si es que hay algo que les parece raro o si algo se parece a lo que el papá o la mamá le contó. Entonces, desde ahí hay un trabajo mucho más potente dentro de la familia. Para mí, ese es el trabajo importante, más que el tema de las leyes. Y ese podría ser un tip también para quienes están hoy día ejerciendo crianza. Pero en el mismo sentido, Joana, lo que me gustaría saber ahora tiene que ver con el límite entre finalmente la privacidad que puede tener un niño o un adolescente que está formando, digamos, su vida y lo que tiene que ver con finalmente la protección que los padres, las madres o quien esté a cargo de este niño ejerza sobre ellos. ¿Hay algún límite? Claro, o sea, eso es lo difícil. Siempre lo difícil es encontrar el equilibrio. Uno tiene que, yo estoy absolutamente de acuerdo en que los niños necesitan intimidad y respeto por la intimidad
igual que un adulto. O sea, yo creo que el niño, generalmente pensamos en los niños como si fueran futuras personas. Los niños son personas, ¿ya? Distinto es que quizás hay muchas cosas de las que no tienen experiencia, pero ellos tienen todo lo que nosotros tenemos, sensaciones, emociones, creencias, gustos, etc. Entonces ellos merecen una intimidad de acuerdo a lo que ellos necesitan. Si nos vamos viendo por los estadios del desarrollo, claramente cuando los chicos empiezan a estar más en la pubertad, que puede ser desde los 9 en las mujeres, 11, 12 en los hombres, hay componentes emocionales y componentes físicos, componentes mentales, en donde los chicos necesitan una mayor privacidad y un mayor respeto por esa privacidad. Pero eso también se puede combinar con las normas, o sea, y con las conversaciones. Yo puedo sentarme con mi hija de 10, 11, que quiere quizás, no sé, abrir TikTok o que quiere abrir Instagram, y puedo decirle, ¿sabes qué? En este periodo, primero entremos juntas, segundo, quizás yo te dejo de aquí a los 11 hasta que yo vea, o hasta los 12, pero voy a tener tu clave y conversar con ella, si es que ella quiere o no, explicarle el porqué. O sea, ahí es súper difícil como normar, porque tiene que ver con cómo uno conoce a su hijo, cómo uno confía también, cómo uno desarrolla esa confianza, y cómo el hijo y la hija a su vez tienen la capacidad de saber que pueden hablar de un problema, y lo primero que el adulto va a hacer es contenerlo, escucharlo, y después se va a abrir. Entonces, muchas veces a mí me preguntan como tips, reglas, normas, etcétera, pero uno no puede dársela. Esas personas o esos psicólogos que dan como normas para todo el mundo, no es real, porque al final pasa lo que tú me estás preguntando, que es que los niños no se sienten como respetados en su individualidad. ¿Y qué van a hacer frente a eso? Van a empezar a esconder más cosas y van a empezar a buscar información en otros medios que no son los padres. Entonces al final es contraproducente. Uno tiene que sentarse con los hijos y empezar a ver cuáles son los problemas, cuáles son los riesgos, cómo cree él incluso que pudiéramos manejar los riesgos, cómo creo yo, y quizás llegar a una negociación de ambos. Esta idea de que el niño no puede pensar, o de que la niña no tiene criterio, es una idea que yo creo que hay que sacarla de la cabeza, ¿ya? Y hay que tomar las riendas a poder tener una relación profunda, un vínculo profundo, donde de verdad se conversen las cosas. Y eso requiere tiempo, y eso requiere mucha dedicación. Entonces es difícil, pero ¿se puede hacer? Claro que se puede hacer. Si yo conozco a mi hija o a mi hijo, voy a ver qué necesidades tiene, voy a plantearle quizás un montón de posibilidades, situaciones que pueden pasar, y le voy a plantear también cosas que yo he vivido, y también le puedo plantear las posibles consecuencias de esas situaciones. O sea, de alguna manera, si uno le va dando un abanico de posibilidades de lo que puede pasar, de cómo puede reaccionar, de cómo yo voy a reaccionar, el niño va a saber, el niño o la niña va a saber en ese minuto cuáles son las alternativas que tiene para responder, para buscar ayuda. Y lo otro que es súper importante, que los niños y niñas puedan reconocer sus emociones. Y ahí está como el filtro más importante, que ellos puedan decir desde muy niños qué es lo que les molesta, si hay alguien que no les gusta que los abrace mucho, o si hay algo que les molesta de cualquier situación, que ellos validen eso y lo puedan reconocer y lo puedan verbalizar. Entonces es un trabajo que no es, mi hijo llegó a los 9, 10 y empiezo ahora a tener confianza. Es un trabajo que viene desde muy chiquitito, donde uno tiene que hablarles de reconocer sus propios sentimientos y poder buscar ayuda a los papás. Claro, y parece que tampoco hay una receta única, como dices tú, para poder solucionar esto. La comunicación sigue siendo clave, e independiente de si es un niño o una niña, porque nosotros sabemos también que en esta sociedad somos nosotras las que hemos crecido con más restricciones que los hombres, y eso también es una diferencia que lamentablemente se marca todavía en la crianza. Te agradecemos, Joana, por acompañarnos acá en WAP TV. Fue una interesante conversación en Dime WAP. Muchas gracias a ustedes, que estén bien.